Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor. Vamos a empezar en el versículo 11. Pero antes de leer el texto, debemos recordar que el mundo del primer siglo, en el que se escribe el Nuevo Testamento, era un mundo que se caracterizaba por muchas barreras, enemistades y divisiones. Estaba la barrera de la esclavitud, donde personas esclavizaban a otras y abusaban de estos esclavos, y los esclavos obviamente odiaban a las personas que les estaban esclavizando. Observamos la barrera de género, donde las mujeres eran personas de segundo orden y los esposos las trataban un poquito menos mal que a los esclavos. Observamos la barrera étnica, donde los romanos eran los que políticamente controlaban al planeta. Los griegos eran los más inteligentes de todos y no se consideraban bárbaros porque estos eran ignorantes. Pero tenemos la barrera de la religión. Y en esa barrera religiosa tenemos a los judíos, que eran el pueblo de Dios, y los gentiles eran considerados como ignorantes, pecadores, inmundos y paganos. Si un judío se casaba con una mujer gentil, la familia le consideraba como si este judío hubiera muerto. No podían entrar a una casa de un gentil porque iban a estar impuros. Así es que en esa barrera religiosa que se levantó y se perpetuó a través del tiempo, nosotros observamos a los judíos considerados el pueblo de Dios, y ellos menospreciaban a los gentiles por no ser parte del pueblo santo y escogido de Dios. Nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos. En el patio del templo había un patio para los gentiles, donde los judíos no pasaban por ahí. Los gentiles tenían su limitación aún para adorar a Dios y para acceder a Dios, porque había un muro que les impedía ir. En el cristianismo, cuando los judíos aceptaron a Cristo y los gentiles también aceptaron a Cristo, esta barrera religiosa llegó a ser difícil de manejar, y aún siendo ya cristianos tenían problemas y dificultades. Y de hecho se levantó un grupo llamado los judaizantes, que exigían que el gentil cristiano llegue a circuncidarse y llegue a obedecer la ley de Moisés, porque si no, no iba a ser considerado salvo y no iba a ser considerado parte del pueblo de Dios. Con este contexto podemos entender Efesios 2, del verso 11 al verso 22. El pasaje que aprendimos la semana pasada, capítulo 2, del verso 1 al verso 10, nos enseñó el hecho de que somos salvos por gracia. Individualmente, la persona llega a salvarse por poner su fe en Dios. Individualmente, la persona llega a salvarse por poner su fe en Dios. Pero para no caer en el peligro de crecer en el individualismo, se escribe los versículos 11 al 22 para enfatizar el hecho
de que si bien es cierto, aceptamos a Cristo de manera individual, no podemos llegar a vivir como personas individualistas. Necesitamos aprender a vivir en comunidad y Dios va a establecer y Dios va a crear un organismo llamado iglesia, donde en esta iglesia va a estar formada por judíos cristianos y por gentiles cristianos que juntos deben aprender a vivir en comunidad, en la comunidad de la iglesia por la cual Cristo murió y dio su vida. Si usted entendió lo que dije en estos 2-3 minutos, usted tiene el contexto para comprender muy bien lo que Pablo va a escribirnos en los versos 11 al 22. El versículo 11 empieza diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios, como todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, se llegan a dividir en una parte doctrinal, en el caso de Efesios, los 3 primeros capítulos, y en una parte práctica, capítulo 4, 5 y 6. En la sección práctica están todos los mandamientos que se debe cumplir. En la parte doctrinal, no, se enseña doctrina. Pero es interesante que aun cuando estamos en la parte doctrinal, el verbo acordaos es el único mandamiento en esta sección doctrinal. Ese detalle es interesante. Acordaos, se nos manda a nosotros, se nos ordena a nosotros que lleguemos a acordarnos de nuestra vida pasada, no para añorarla, ni para regresar a ese estilo de vida, sino para llegar a recordar de dónde nosotros fuimos sacados. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano. Denme un minuto, por favor. Creo que es un problema con la luz. Si podemos revisar eso, porque la televisión está apagada también. Disculpas. Observa la circuncisión judía. La circuncisión era una marca en el cuerpo del bebé, del hombre a los 8 días de nacimiento. Una marca. Y esa marca física mostraba el hecho de que ese era el pueblo de Dios y por ende todas las otras personas no eran parte del pueblo de Dios. Y por eso la circuncisión en el judaísmo llegó a ser sumamente importante, porque esa señal física llegaba a ser una señal de orgullo, una señal que les destacaba a ellos por ser parte del pueblo de Dios. Los gentiles estaban excluidos de eso. Y el verso 12 nos muestra los 5 beneficios que los judíos, que los gentiles no tenían por no ser parte del pueblo de Dios. El verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Observe, el primer elemento, la primera característica que no poseían los gentiles: sin Cristo.
Y aunque nosotros podemos ver a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento algunos gentiles que sí llegaron a ser salvos, la constante es que la salvación y el hecho de ser pueblo de Dios se daba en el escenario de los judíos y no de los gentiles. Ellos estaban sin Cristo, los gentiles en mayor medida ni sabían de eso. Estaban excluidos. Luego dice, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Observas? No eran ciudadanos, no eran parte del pueblo de Dios. Y por eso los judíos les despreciaban. Y luego dice, ajenos a los pactos de la promesa. Esa promesa que Dios dio a Abraham y a través de él a toda la nación de Israel, donde Dios les promete a los judíos que van a tener una tierra, que van a tener un rey y que van a vivir por la eternidad como el pueblo de Dios. Eso no poseíamos nosotros los gentiles. Nosotros no éramos parte de la promesa. Los judíos pensaban que no éramos parte de la promesa, no éramos parte del pueblo de Dios. No teníamos esperanza, continúa diciendo el verso 12. Sin esperanza. La única esperanza que tenía el gentil es que un día se iba a morir. En cambio, los judíos vivían con la esperanza de que un día su Dios iba a volver. Su Dios les iba a rescatar. Su Dios les iba a hacer vivir por la eternidad. En cambio, los gentiles vivían sin Dios en esta tierra. Sin Dios y sin su influencia. Así es que el judío, con esa marca de circuncisión, se llegaba a sentir orgulloso y despreciaba a los gentiles porque los gentiles no tenían nada de eso. Si bien judíos y gentiles estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los gentiles estábamos peor porque no teníamos a Cristo, no teníamos la ciudadanía de Israel, ni los pactos de la promesa, ni teníamos esperanza, ni vivíamos con Dios. Esa es nuestra condición. Así es que aun cuando tú y yo, antes de aceptar a Cristo, podíamos llegar a catalogarnos como personas que no éramos tan malas, que no éramos pecadores extremos. Observa la realidad en la que nosotros nos encontrábamos. Nosotros estábamos destinados al infierno, no teníamos esperanza, no teníamos a Cristo, no éramos ciudadanos no éramos parte del pueblo de Dios. Esa era nuestra condición. Debemos recordar continuamente el mandamiento, acordaos, no solo es un mandamiento, sino es algo que debemos nosotros hacer habitualmente. Acuérdense constantemente. Acuérdense constantemente. Por tanto, acordaos constantemente de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, estábamos en esa situación. ¿Sabes? En el verso 13, nosotros observamos un cambio. El texto dice, pero ahora, observa el cambio. Éramos pecadores y muertos espiritualmente, pero ahora, observa el contraste, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros necesitamos recordar continuamente nuestra posición en Cristo. Estamos en Cristo y esa posición en Cristo nos muestra que ahora nosotros tenemos una nueva realidad, pero ahora en Cristo Jesús. Y la base de esa realidad es el hecho de que estamos en Cristo, y eso ha sucedido por la muerte de
Jesús en la cruz de Calvario, por la sangre de Él, es que nuestra realidad cambió. El responsable de esa realidad es Dios. Habéis sido hechos. Nosotros no hicimos. Alguien hizo eso. El Señor nos salvó y nos rescató y nos dio vida eterna. Dios es el único responsable de que nosotros seamos parte del pueblo de Dios y tengamos una nueva realidad. Pero ¿sabes? Hay un conflicto entre los judíos y los gentiles que necesitaba ser resuelto. Y los versos del 14 al 16 nos muestran eso, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Observas? La paz, la verdadera paz, la paz permanente está en Él, porque Él es nuestra paz. En la pantalla puedes observar el templo. Y con esas dos flechas que observas ahí se indica el hecho de que el templo estaba rodeado por un muro bajo, y rodeaba todo el templo. Y ese muro inferior izquierdo de la pantalla, ahí hay un letrero. Cada una de las 13 puertas tenía ese letrero. Y ese letrero decía que aquel que no era judío, en el momento en que cruzaba una de esas 13 puertas, debía morir. En la parte religiosa había una diferencia tremenda entre el judío y el gentil. Aun cuando el gentil tenía un patio donde podía ir, el acceso al santuario y a la presencia de Dios para los gentiles estaba limitado. No podían cruzar ese muro llamado Sorek. Pero el texto bíblico dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En la cruz del Calvario, Dios resolvió el problema de judíos y de gentiles. Y llegó a obtener la paz entre estos dos pueblos. Esas diferencias sociales, culturales y religiosas fueron resueltas por Dios cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Esos 4 verbos que ves ahí en el texto: hizo, derribando, aboliendo y haciendo, comunican una verdad. Y la verdad que comunican es el hecho de que en un momento específico, no como un proceso, sino como una acción realizada en un punto de la historia, Dios transformó a 2 pueblos en uno, derribó la pared intermedia, abolió la enemistad e hizo la paz. Ese punto en la historia es la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y Jesucristo resolvió el problema de estos 2 pueblos. Y llegó a formar de esos 2 pueblos uno solo. Lo que nosotros hoy llamamos iglesia. Eliminó las diferencias sociales, culturales y religiosas con el propósito de crear un nuevo hombre, un nuevo grupo, un nuevo organismo
que nosotros llamamos iglesia. Así es que cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, no solo nos da salvación, no solo muere para darnos salvación, muere en la cruz de Calvario porque la institución religiosa llamada Israel va a ser puesta a un lado, y ahora desde ese momento hasta cuando nuestro Señor vuelva por nosotros, es ese organismo iglesia donde Dios en ese organismo ha roto toda barrera, y cualquier persona, no importa si es hombre, si es mujer, si es judío, si es gentil, si es rico, si es pobre, puede entrar y formar parte de una comunidad donde va a tener los mismos derechos, los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. La iglesia es el organismo a través del cual Dios hoy trabaja. La iglesia. ¿Sabes? Esta nueva noticia, esta nueva forma de obrar de Dios, debe ser comunicada, debe ser expresada. Y observa cómo los versículos 17 y 18 nos habla de estas buenas noticias para gentiles y judíos. El texto dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Léelo de nuevo. Verso 17. Y vino. ¿Quién vino? Jesús. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A vosotros, Efesios. ¿Cuándo Jesucristo fue y anunció un mensaje de paz a los efesios? La historia secular, la historia bíblica, la historia de las Escrituras no muestran un momento en el que Jesucristo haya salido de Palestina y haya llegado a Éfeso y haya comunicado estas noticias a los creyentes de esta iglesia. ¿Por qué dice que vino Jesús y anunció estas noticias a los efesios? Si Jesús nunca estuvo en Éfeso, ¿sabes? Cuando Pablo predicó el mensaje de salvación a los efesios, Jesucristo a través de Pablo estaba llevando el mensaje que les dio salvación a ellos. Este hecho es importante porque cada vez que tú y yo compartimos el evangelio, es Dios hablando a través de nosotros. Cada vez que las personas desprecian el mensaje de salvación o un creyente desprecia un principio de la Biblia, no nos desprecia a nosotros, desprecia a Dios mismo, porque Dios a través de nosotros, cuando compartimos la palabra con fidelidad, estamos llevando su mensaje. Esto es tremendo, hermano. Buenas noticias para gentiles y judíos, los que estaban lejos, los que estaban cerca. Ambos ahora por medio de él tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sabes? Nuestra condición espiritual como gentiles ha cambiado. Y los versos 19 al 22 nos muestra nuestra nueva condición. Y de hecho de toda esta sección, desde el verso 11 al verso 22, aquí está la idea principal. El
texto dice, así que, en conclusión, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El texto dice lo que no somos, lo que ya no somos. No somos extranjeros ni advenedizos. Antes sí éramos. Antes no pertenecíamos al pueblo de Dios. Antes estábamos excluidos. Pero por la obra de Cristo ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos. Observa las tres cosas que sí somos. Sino ciudadanos de los santos, sino conciudadanos de los santos. Estamos al mismo nivel que el judío. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Ahora cualquier persona que llega a Cristo, sea judío o sea gentil, forma parte del pueblo de Dios y somos conciudadanos con otros. Estamos al mismo nivel. Tenemos los mismos derechos, privilegios y responsabilidades. Las promesas que eran exclusivas para Israel, ahora nosotros nos beneficiamos de esas promesas. Porque ahora en Cristo, judíos y gentiles cristianos, formamos un solo cuerpo. Pero sabes, no solo somos conciudadanos. El texto dice que somos miembros de la familia de Dios. Dios nos adoptó. Nuestro Padre celestial nos adoptó para que seamos parte de su familia. Hay gente que se siente orgullosa de pertenecer a una familia por su apellido, por su sangre, por su historia. Nosotros somos de la familia de Dios. Somos hijos de Él. Y de ser un grupo despreciado por parte de los judíos, ahora se nos ha puesto al mismo nivel de ellos. Somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Pero hay un tercer detalle. Y el texto, desde el verso 20 hasta el verso 22, dice que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y hace referencia a una piedra angular. El apóstol Pablo toma una metáfora, una ilustración de la construcción para mostrarnos cómo se construye un edificio. El fundamento es el mensaje de los apóstoles y de los profetas. Pero la piedra angular, la piedra que estaba en una esquina, y en la gráfica puedes observarlo, la piedra que se colocaba en una esquina, que se llamaba piedra principal, piedra de ángulo. Sin esa piedra, el edificio caía. Y ahora judíos y gentiles, como un edificio, somos construidos, somos la iglesia, somos el edificio de Dios.
Es interesante que en las últimas excavaciones realizadas en 1990, los arqueólogos ahí en Jerusalén descubren 5 enormes piedras que ayudan a edificar el templo de Jerusalén. Y la piedra más grande que encuentran tenía estas dimensiones: 17 metros de largo, 3 metros de alto, 4 metros de ancho y un peso de 570 toneladas. Imagina la magnitud de esa piedra. Era una piedra angular. Era una piedra que iba a soportar toda la estructura. Y Cristo es esa estructura, es esa piedra angular, y sobre él la vida de cada creyente, sea judío o sea gentil, está siendo edificada, está siendo construida día a día. Es interesante que el texto dice que somos edificados. Él nos da crecimiento y nos da un crecimiento coordinado. ¿Has visto nuestra ciudad cómo crece descoordinadamente? Se hace una calle donde no debería haber una calle. Se construye un edificio donde no debería estar un edificio, debería estar más alejado del perímetro para no complicar la cosa. Cuando Dios construye la vida de la iglesia, Él va dando el crecimiento porque Él es el que da el crecimiento. Y Él da el crecimiento y da ese crecimiento de manera coordinada. Así es que Él salva a un predicador y le coloca en una iglesia local porque sabe la función que esa persona va a cumplir. Y luego salva a un muchacho que va a ser la persona que comparte el evangelio porque tiene ese don de evangelismo. Y ese muchacho va a ayudar en la edificación de esa iglesia. Cuando Dios salva a una mujer con este don o este talento y le ubica en ese lugar, Dios está edificando su iglesia, dando el crecimiento a la iglesia de manera coordinada. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? No solo para salvarnos. Es bastante eso ya. Murió en la cruz para empezar a trabajar Dios a través de un organismo llamado iglesia, donde en esa comunidad va a estar formada por hombres y mujeres, judíos y gentiles, al mismo nivel, y Dios va a obrar a través de ese organismo hasta que Jesucristo vuelva otra vez. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuán importante para ti es la iglesia? ¿Puedes decir que tú amas a la iglesia? Cristo murió por la iglesia. Y en la mente de muchos cristianos hay el concepto equivocado y pecaminoso de que yo puedo llegar a amar a Dios y estar desconectado de la iglesia por la que Él murió. Cuando nos reunimos los días domingos, cuando no vamos a una reunión los domingos, es una reunión a la que falto. Cuando prefiero una reunión para
ir a hacer deporte o reunirme con la familia, comer un asado en vez de congregarme y juntos como hermanos alabar y adorar a Dios, estoy mostrando la poca importancia que tiene la iglesia en mi vida. Es una reunión con mis hermanos para escuchar a Dios. Porque Dios está en nosotros y cuando dos o más se reúnen, Dios está presente de manera especial. Hermano, ten cuidado que uno de los efectos negativos de la pandemia sea nuestro poco compromiso que ahora tenemos con asistir a la iglesia y conseguir sirviendo a Dios a través de la iglesia por la que Él murió. Por supuesto, sé que no todos pueden venir. Pero cuando estoy usando la pandemia como pretexto para no asistir, cuando le doy poca importancia a la iglesia en mi vida, cuando tengo poco respeto para la música y para la predicación y puedo estar, mientras estoy escuchando, estoy igualándome de mis mensajes en el celular, hay un problema. No es una reunión social, aunque conversamos y nos llevamos bien. Observas que el texto dice que Dios nos está edificando. Dios está construyendo ese pueblo en el marco de la iglesia. No crecemos individualmente, crecemos como comunidad, nos congregamos para animarnos y exhortarnos a las buenas obras, dice Hebreos. Así es que es importante que tú y yo nos confrontemos con la palabra y lleguemos a poner y a dar valor a la iglesia, el valor que Dios le ha dado. Jesucristo murió por la iglesia. Para Dios es valioso. Él está trabajando ahora a través de la iglesia. Y si yo no soy parte de la iglesia de manera activa, no estoy cumpliendo los propósitos que Dios quiere cumplir en mi vida. ¿Sabes? El texto bíblico nos da una segunda aplicación. Y la aplicación tiene que ver con romper las barreras. El judío y el gentil tenían barreras que no les permitían servir. No podían trabajar ni en lo social ni en lo religioso juntos porque eran enemigos. Y en la cruz de Calvario, Jesucristo elimina esa barrera que existía entre Dios y nosotros, y por eso nosotros llegamos a ser salvos. Pero también elimina la barrera entre dos pueblos, judíos y gentiles. Así es que tengamos cuidado de no estar levantando nosotros barreras de resentimientos, de problemas no resueltos con algún hermano y no vivir como una iglesia unidos sirviéndole a Dios porque tengo un problema no resuelto, un resentimiento que está ahí presente y por eso hay una barrera en mi vida y no podré servir a mi Dios ni adorarle a Él porque no he resuelto eso. Así es que, hermano, Efesios 2 del 11 al 22 me enseña dos cosas. Que para reconciliarme con otros y con Dios, la cruz de Cristo es el medio. Allí se obtuvo la paz.
Y ahora que ya soy creyente, debo eliminar las barreras con otras personas y de veras conectarme con una iglesia y servir a Dios y congregarme con otros hermanos para alabarle y para adorarle a Él. Algunos de los que están conectados esta mañana deberían estar aquí. Deberían estar aquí. Hay algunos que no deben, que no pueden. Ok, se entiende. Hay algunos que deberían estar aquí. Y no solo asistiendo un día domingo, sino continuando en su servicio al Señor. A través del discipulado, a través de un ministerio. Dios reconcilió al judío y al gentil a través de la cruz con un objetivo específico: que haya unidad y que al estar ahora unidos en un mismo cuerpo puedan servir a Dios y puedan alabarle a Él. Y tú y yo necesitamos hacer eso. Continuar sirviéndole y eliminando las barreras que nosotros hemos levantado, entre otros, que son un impedimento para servir a Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, gracias porque solo tú podías conseguir la paz y la reconciliación. Y gracias porque primero pusiste la base para que nosotros nos reconciliemos contigo. Nosotros, pecadores, merecedores del infierno, nos reconciliaste contigo. Pero esa reconciliación se extendió a la reconciliación que nosotros debemos tener con otras personas. Porque solo cuando estamos bien entre nosotros podemos participar de tu iglesia y poder servirte, adorarte y alabarte. Señor, ayúdanos a dar la importancia que la iglesia debe tener en nuestra vida. Ayúdanos a no pensar que podemos estar bien contigo y estar desconectados de una congregación donde debemos asistir y debemos servirte a ti. Padre, que no despreciemos el esfuerzo, el trabajo que tú hiciste en la cruz para reconciliarnos. Pedimos tu bendición y tu aplicación en nuestras vidas. Pero Padre, oramos también por aquel que no te conoce, que por cualquier razón hay una barrera entre él y tu persona. Y Padre, yo ruego por aquella persona que no es salva, que pueda darse cuenta que tú en la cruz acabaste con toda barrera, y que pueda llegar a ti y que pueda reconciliarse contigo y obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento y ser tu hijo. Yo pido eso, Señor, por aquellos que no son salvos todavía.
Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.